Hola a todos, yo soy la doctora Gisela Brog y me voy a encargar de darles el contenido de diagnóstico por imágenes. Hoy vamos a ver generalidades y vamos a ver cómo se componen las diferentes imágenes en las diferentes metodologías de diagnósticos. Bueno, tenemos que diagnóstico por imágenes es una especialidad médica que se ocupa de generar imágenes del interior del cuerpo humano mediante diferentes agentes físicos, como por ejemplo rayos X, ultrasonidos, campos magnéticos. Y la finalidad es utilizar estas imágenes para diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades. Los diferentes métodos diagnósticos que podemos encontrar son la radiología, tanto convencional como digital, en lo que podemos hacer estudios simples o contrastados. La radioscopía, que también puede ser convencional o digital. La tomografía computada, la resonancia magnética nuclear, la angiografía, que puede ser convencional o digital también, el eco y ecodoppler, medicina nuclear y radiología intervencionista. Vamos a comenzar por los rayos X, que es el método con el cual sacamos las radiografías habitualmente, y se producen por el uso de los rayos X. Los rayos X, ¿qué son los rayos X? Son un paquete de energía electromagnética que se llama fotón y posee menor longitud de onda que otras formas de energías electromagnéticas, como por ejemplo la luz, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioletas, ondas de radio y los rayos gamma. ¿Qué propiedades tienen los rayos X? Tienen, por ejemplo, el efecto de penetración. Nosotros cuando queremos estudiar a un paciente, vamos a tener un tubo que genera los rayos X y un receptor que vendría a estar, por ejemplo, en esta imagen, detrás del paciente en el chasis. Este haz de rayos X, cuando se emite, lo que hace es hacer que los electrones choquen contra la materia y al pasar por el paciente o por un objeto, una parte de estos rayos se van a dispersar. Otra parte de la radiación que está emitiendo la fuente de rayos X se va a absorber por parte del paciente o del objeto y a su vez otra cantidad de radiación lo va a atravesar al paciente. Y al atravesarlo nos va a permitir formar una imagen en la placa radiográfica y nos va a brindar información de qué es lo que está pasando adentro. Al atravesar la materia, los rayos X van a sufrir una reducción en su intensidad por absorción o por desviación, y a esto se le llama atenuación, y es lo que va a determinar las diferentes densidades radiológicas. Otra propiedad de los rayos X es que tienen efecto luminiscente, o sea que producen luz, por ejemplo, cuando impactan sobre sustancias fluorescentes llamados fósforo. Esto se usaba para realizar las fluoroscopías, mediante el empleo de pantallas fluorescentes y una fuente de rayos X. Acá tenemos un ejemplo en el que antiguamente teníamos la pantalla que era fluorescente y teníamos la fuente de rayos X. Mientras el tubo esté prendido y esté irradiando al paciente, el médico era capaz de ver exactamente qué pasaba dentro del tórax, por ejemplo, de este paciente, pero siempre tenía que estar emitiéndose radiación. Actualmente, los fluoroscopios modernos acoplan una pantalla con un intensificador de imagen de rayos X y una cámara de video de circuito cerrado, lo que permite que nosotros grabemos las imágenes y las podamos reproducir cada vez que necesitemos verlas. Y por ende, no es necesario que cada vez que nosotros queramos ver una lesión, traigamos al paciente y lo volvamos a irradiar. Utiliza muchísima menos radiación que lo que era la fluoroscopía tradicional. Bien, otra propiedad que tiene los rayos X es que tienen efecto fotográfico. ¿Qué significa esto? Que impresionan a las placas radiográficas haciendo precipitar las sales de plata y así
vamos a obtener lo que eran las radiografías convencionales. Esto aún se sigue usando en muchos lugares, ejemplos, centros de salud que tienen aparatos de radiografía que son viejos y se sigue utilizando, así que está vigente todavía. Pero en la gran mayoría ahora de los centros grandes se utiliza lo que es la radiografía digital. Y entonces, ¿cómo es que nosotros logramos ver una imagen si no se está precipitando sales de plata en una placa? Lo que pasa actualmente es que los fotones que resultan del intercambio de energía de los rayos X con nuestro cuerpo son leídos por un detector o por un soporte que es capaz de transformarlo en una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica se manda a una computadora que es capaz de transformarla en una imagen digital. Entonces, al tener esta forma de obtener las radiografías, nos permite guardarlas en un disco duro, retocarlas, o sea, ir viendo el contraste de la placa y obtener los valores óptimos que uno desea ver, y también nos permite imprimirlas en el soporte que queramos, ya sea papel, placa radiográfica, o bien también ponerla en un CD y dársela al paciente. Bien, otra propiedad que tienen los rayos X es el efecto ionizante, o sea que tienen la capacidad de expulsar electrones orbitales de los átomos, produciendo radicales libres o iones. Este efecto es muy útil si lo usamos de forma controlada y precisa para lo que es los tratamientos oncológicos en la radioterapia. Se utiliza mucho para eso, aprovechar este efecto para poder tratar las enfermedades oncológicas, por ejemplo. Bien, ahora vamos a pasar a las densidades radiológicas. Recuerden, los rayos X atraviesan el objeto que nosotros queremos estudiar y depende si lo traspasa más o lo traspasa menos, es la densidad que nosotros vamos a ver. Entonces vamos a tener 5 densidades básicas en las que tenemos la densidad aire, que se va a ver negro, la densidad grasa, que se va a ver gris, la densidad agua, que se va a ver gris blanquecino, densidad calcio, que se ve bien blanco, y la densidad metálica, que se ve un blanco intenso. Estas 5 densidades se van a ver en una radiografía simple y para que nosotros podamos diferenciar un tejido de otro, estos tejidos tienen que tener diferente densidad entre sí. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de densidad aire, en el que estamos viendo que hay un neumotórax del pulmón derecho y hay aire, digamos, en la cavidad pleural. Por eso vamos a ver una densidad negra. Bien, el pulmón también tiene aire, pero se ve un poco más radiopaco que el aire puro que está en la pleura. Otro lugar que podemos tener aire es en el intestino. Y vamos a estar viendo esta densidad que es oscura. Bien. Después tenemos lo que es la densidad grasa. Y se va a ver en los objetos o elementos que absorben más radiación que el aire, pero menos radiación que el agua. En el cuerpo humano, generalmente la grasa está representada por los planos faciales existentes entre los músculos, así como alrededor de los órganos, ejemplo, alrededor del riñón. Y también hay bastante grasa en el ápice cardíaco. Acá tenemos lo que es densidad grasa en el ápice cardíaco, y si vemos en el abdomen, vamos a tener toda esta densidad que está entre la pared abdominal y el intestino, todo esto es grasa. Fíjense, lo que está alrededor de la vejiga es grasa y nos está delimitando a la vejiga que la podemos ver. Fíjense que podemos ver partes de sus paredes laterales y nos está dando un buen límite del órgano. O sea, al tener estructuras adyacentes que tienen diferentes densidades, nos permite inferir la forma y la ubicación de los órganos dentro del cuerpo. Bien, después tenemos lo que es la densidad agua. Esto se da en las sombras de los músculos, los vasos sanguíneos, el corazón,
las vísceras sólidas abdominales como el hígado, el vaso, el riñón, y en las asas intestinales cuando están rellenas de líquidos. También lo podemos ver en las consolidaciones pulmonares o también en la ascitis y las lesiones quísticas. Acá tenemos un ejemplo de densidad de agua, es la vejiga, que la podemos ver perfectamente, como decíamos recién, porque está delimitada por grasa alrededor, la grasa intraabdominal. Y acá en este caso, a la derecha, tenemos otra placa radiográfica en la que no podemos ver la vejiga. ¿Y esto por qué? Porque este es un paciente que tiene ascitis, entonces tiene toda la cavidad abdominal llena de líquido y no nos permite objetivar los órganos que están por debajo. ¿Por qué? Porque tienen la misma densidad. Esto se llama efecto de la silueta y los vamos a ver bien en otras de las clases de radiografía. Bien, después tenemos la densidad calcio. Y la densidad calcio se ve bien radio opaco, fíjense, se puede ver la estructura de los huesos, la cortical, la medular, y también podemos ver lo que son calcificaciones por algunas patologías. Bien, también podemos ver, por ejemplo, acá tienen calcificaciones en los anillos traqueales, se pueden ver bien las estructuras óseas y podemos ver calcificaciones a nivel de los cartílagos costales, que son varias y no hay que confundirlas con lesiones nodulares intratorácicas. Bien, luego tenemos la densidad metal, que es bien blanco brillante, y se puede ver más que nada en lo que es cuerpos extraños ingeridos o introducidos a través de cavidades naturales, o también el uso de clip quirúrgicos. Acá tenemos un caso de un chiquito que se tragó un juguete metálico, Jack creo que se llama, y lo podemos ver muy bien en esta radiografía de tórax frente. También podemos ver en esta radiografía la superposición de elementos externos al tórax, por ejemplo, en pacientes que no se sacaron la cadenita cuando le hacemos la placa radiográfica. Por eso es importante siempre que el técnico esté atento y le haga retirar todos los objetos metálicos para que no se superpongan en una placa. Bien. Después tenemos lo que es la tomografía computada. La tomografía computada utiliza el tomógrafo, que está compuesto de una mesa o camilla, y del gantry, donde está lo que es el tubo de rayos X y el receptor que se ubican alrededor del paciente. También usa rayos X para crear una imagen, y el paciente se va a acostar en esta mesa, y una fuente de rayos X y un detector van a girar alrededor del paciente, o sea, los que están en el gantry giran alrededor del paciente para reunir todos los datos necesarios. Una vez que reúne todos los datos necesarios, la computadora los reconstruye y los presenta como una serie de imágenes. Estas imágenes van a ser bidimensionales y se pueden desplazar. Y hoy en día tenemos cortes muy finos, entonces nos permite también hacer reconstrucciones multiplanares donde vamos a ver imágenes en los planos, aparte de axial, que es el estándar, vamos a ver en los planos sagital y colonal. También, al hacer cortes muy finos, significa que podemos hacer reconstrucciones 3D de las estructuras. Y una ventaja que tiene sobre la radiografía es que en este caso no hay superposición de imágenes. Acá tenemos un esquema de cómo tenemos la fuente de rayos X y el detector que están dentro del gantry, los cuales van a girar alrededor del paciente para obtener los datos. Bien, en este caso las densidades radiográficas son similares, tomográficas, perdón, son similares a las radiográficas, pero tienen una gama un poco más amplia, o sea, es mucho más preciso. Vamos a saber que las imágenes tomográficas se componen de píxeles, los cuales pueden tener una densidad variable. Y de la misma manera que en las radiografías, cada píxel, la densidad de estos, o sea, la densidad de cada píxel, corresponde
al tipo del tejido que se está fotografiando. Las sustancias que tienen alta densidad, como por ejemplo los huesos y el metal, aparecen más blancas, y las sustancias de baja densidad, o sea que absorben pocos rayos X, aparecen más oscuras, como por ejemplo el aire. La densidad de cada píxel se mide en unidades Hounsfield, donde el aire tiene una densidad de -1000, el agua vendría a ser el 0 y el hueso es generalmente alrededor de 500. Bien, el rango de unidades Hounsfield que se incluyen en un estudio se llama ventana. ¿Por qué? La ventana es muy importante en las imágenes diagnóstico, ya que permite optimizar la tomografía para identificar diferentes tipos de patología sin tener que volver a irradiar al paciente. Un ejemplo vendría a ser la tomografía de tórax, donde en diferentes ventanas podemos mostrar los huesos, podemos mostrar el pulmón y podemos mostrar el mediastino. Y cada ventana sirve para diferentes patologías. Entonces, ¿qué podemos llegar a objetivar? Podemos llegar a objetivar en la ventana pulmonar un enfisema, podemos ver un neumotórax, en la ventana ósea vamos a ver mejor lo que es fracturas, en la ventana mediastinal vamos a ver mejor lo que son ganglios en el mediastino. Bien, cada vez que podemos ir ajustando la ventana para resaltar los campos y maximizar la potencia de la tomografía. Bien, perdón, vamos a seguir acá. Un ejemplo de las diferentes densidades. Esto vendría a ser densidad de agua, porque es una tomografía que no está contrastada. En los músculos vemos densidad agua también. Densidad grasa, el tejido celular subcutáneo, fíjense que es más oscura, porque absorbe menos rayos X. Y la densidad aire, que vendría a ser negro. Si cambiamos de ventana, vamos a ver que nos permite ver mucho mejor la estructura pulmonar y vemos bien los vasos que van recorriendo el parénquima pulmonar. Este es un pulmón normal, pero si tuviera patología podríamos ver incluso hasta cuando se engrosan los septos interlobulillares. También tenemos la densidad hueso, que es bien blanca. Se puede ver bien así, y cuando pasamos a ventana ósea podemos ver la estructura del hueso, lo que es cortical, lo que es medular. Incluso fracturas muy chiquitas se pueden ver con esta ventana. Bien, después tenemos la ecografía o ultrasonografía. El método para obtener imágenes es por la producción de ondas de sonido de alta frecuencia que van a viajar dentro del paciente y van a rebotar en las estructuras internas. Y el mismo traductor es el que va a reflejar las ondas y los va a convertir para producirla en una imagen en tiempo real. Bien, la densidad relativa de cada sustancia va a variar y también la cantidad de sonido que refleje. Y tenemos que los tejidos se describen por su ecogenicidad, siendo el hueso hiperecoico y blanco, mientras que el líquido es hipoecoico y oscuro. Acá tenemos un ejemplo de las ecogenicidades, y cuando hablamos de ecogenicidad siempre es comparando un tejido con otro. Por ejemplo, acá tenemos anecoico, o sea que no emite ecos. Ejemplo, el líquido, que vendría a ser anecoico, con respecto al parénquima que lo rodea. Hipoecoico, con respecto al parénquima que lo rodea, vendría a ser que es un poco gris más oscuro con respecto a el parénquima circundante. Cuando es isoicoico, es similar o perfectamente igual que el tejido que lo rodea y no lo podemos distinguir. E hiperecoico significa que lo vamos a ver bien blanco. Acá tenemos un ejemplo de una ecografía abdominal en la que podemos ver diferentes estructuras. Acá tenemos el hígado, bien. Acá tenemos el hígado y el riñón, fíjense la corteza renal
es isoecoica con respecto al parénquima hepático, o sea que tienen la misma ecogenicidad, y la grasa que rodea al hígado se puede ver hiperecoica. Bien, acá tenemos donde se ve bien también la corteza renal. Y acá tenemos anecoico en los vasos del hilio hepático. Después tenemos la ecografía Doppler, que puede interpretar si un objeto se mueve hacia o desde la sonda y sirve para obtener imágenes del flujo sanguíneo y determinar la velocidad y dirección de la sangre en el corazón o en los vasos sanguíneos. La ecografía también se puede aplicar para aumentar la precisión de las biopsias, por ejemplo, en una masa mamaria o tiroide, la que previamente le hacemos un ecodoppler para saber si la masa está bien vascularizada o no, y luego se punza. Bien, acá tenemos un ejemplo de ecodoppler de los vasos hepáticos y podemos ver si hay alguna anormalidad o no. Bien, después tenemos lo que es la resonancia magnética nuclear, la cual utiliza un campo magnético para generar imágenes. Bien, el resonador se parece a lo que es un tomógrafo, pero a diferencia del tomógrafo, va a usar imanes de gran potencia para poder generar las imágenes. La física que involucra la generación de imágenes es complicada, pero para hacerlo simple, vamos a decir que los campos magnéticos hacen que ciertos átomos liberen ondas de radio que el escáner va a recolectar. Tenemos que los núcleos de hidrógeno, que están compuestos por un protón, tienen una carga eléctrica positiva, lo cual forma un campo magnético muy pequeño. El resonador lo que va a hacer es manipular el campo magnético de estos protones, o sea, va a manipular a los protones para que se alineen con el campo magnético del resonador. Y después, lo que hace, después de estimular al protón, deja de estimularlo, y el protón, ¿qué va a tender a hacer? Va a tender a volver a su lugar, o sea, a su estado natural. Al hacer esto, va a liberar energía, la cual va a ser recolectada y convertida en una imagen por el escáner. Bien. En resonancia no hablamos de densidad, sino que hablamos de intensidad, y vamos a tener que los tonos blancos brillantes se le dice hiperintensos. Los tonos que son similares a los tejidos circundantes se le va a decir isointenso, y los tonos que son oscuros o negros se le va a decir hipointenso. Pero no es tan sencillo como en tomografía o en radiología. ¿Por qué? Porque según las diferentes secuencias que se evalúen, los tejidos se van a comportar de manera diferente y se van a ver diferente. Bien, hay muchísimas secuencias, yo les voy a mostrar las dos más básicas, que es el T1 y el T2, y sus respectivas diferencias. Tenemos que en el T1 la sustancia gris la vamos a ver gris, bien, y la sustancia blanca la vamos a ver blanca, o sea que es hiperintenso e hipointenso o isointenso, depende con qué tejido lo comparemos. Bien, entonces vamos a ver toda la sustancia gris isointenso, ganglios de la base y la corteza cerebral. La grasa se va a ver hiperintensa tanto en T1 como en T2, siempre la vamos a ver blanca. En T2, la sustancia gris la vamos a ver más blanca que la sustancia blanca, o sea, la sustancia blanca la vamos a ver hipointensa y la sustancia gris va a ser más hiperintensa con respecto a la sustancia blanca. En un T2 vamos a ver el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, bien blanco. En cambio, en un T1 lo vamos a ver hipointenso,
bien negro. Y esas son las diferencias básicas. Después hay un montón de secuencias más en las que hay supresión de grasa, hay supresión de líquido, y estas visualizaciones van a ir variando. Bien, después tenemos lo que es la angiografía, ya sea convencional o digital. En la angiografía convencional es un método invasivo en el cual se va a canalizar una arteria, generalmente la femoral, y se va a introducir un catéter y se va a llegar hasta el territorio que nosotros querramos estudiar mediante la introducción de un contraste. Generalmente se usa iodo no iónico porque produce menos reacciones alérgicas. Y se va estudiando de a poco territorio por territorio. O sea, uno puede hacer el estudio, por ejemplo, de la carótida izquierda, después de la carótida derecha, todo por separado, e ir aislando cada territorio vascular. Pero tengamos en cuenta que es un método invasivo y depende si el paciente o no tiene alergia al contraste iodado. Después tenemos lo que es la angiotomografía. Ya no es tan invasiva, ¿por qué? Porque solamente necesita una vía mediante la cual le vamos a inyectar contraste endovenoso, y entonces, al hacerlo en una fase bien arterial a la tomografía, podemos hacer una reconstrucción y tener lo que son imágenes similares a la angiografía convencional, nada más que en reconstrucciones de planos 3D y hecho mediante tomografía sin utilizar catéteres. Bien, y por último tenemos lo que es la angioresonancia, la cual se puede hacer sin contraste y con contraste. Las dos imágenes de arriba son sin contraste, es una angioresonancia encefálica en la que podemos ver bien todos los vasos del polígono de Willis. Es una secuencia que pondera el flujo sanguíneo, entonces nosotros podemos sustraer lo que es el tejido que lo rodea, o sea, lo hace el resonador, y después se hacen unas reconstrucciones en 3D, o bien se puede ir viendo slide por slide para ver si hay alguna anomalía. Y cuando nosotros ya le inyectamos contraste paramagnético como el gadoliño, podemos ver bien los senos venosos, las venas y todo el resto del sistema arterial y venoso encefálico. En este caso, en las dos imágenes de abajo, es una secuencia venosa. Otro método que tenemos es la medicina nuclear, el cual utiliza lo que es una cámara gamma, tiene la camilla y los detectores que van a detectar la radiación emitida por el paciente para generar las imágenes. La medicina nuclear es una especialidad de diagnóstico por imágenes de tipo funcional molecular que emplea diferentes tipos de radioisótopos para controlar, diagnosticar y tratar enfermedades. Utiliza rayos gamma, que al igual que los rayos X son fotones, pero a diferencia de estos tienen mayor capacidad de penetración. Utiliza radiofármacos, los cuales están compuestos por un ligando y un radionucleido, los cuales se administran al paciente por diferentes vías, tanto oral, intravenosa, intrarraquídea, respiratoria, etc. El ligando lo que hace es que tiene preferencia por un tejido u órgano en particular, o sea, tropismo. Y el radionucleido es el responsable de la radiación gamma. Lo que hace el ligando es transportar al radionucleido hacia el tejido que nosotros queremos estudiar, como por ejemplo si queremos estudiar huesos, si tiene metástasis o fracturas, vamos a utilizar como radionucleido al tecnesio 99 y como ligando al MDP. Bien, las exploraciones con este tipo de metodología son muy seguras, ya que los radiofármacos administrados a dosis muy pequeñas no poseen acción terapéutica, no tienen efectos secundarios ni reacciones adversas graves. Y el radionucleido que más se utiliza es el tecnesio 99. ¿Qué diferencias tenemos entre la medicina nuclear y la radiología? La principal es que en la radiología tenemos el tubo de rayos X que produce los rayos X que atraviesan al paciente e impactan en la placa radiográfica donde van a precipitar las sales de plata y generan la imagen, ¿no? En cambio, en lo que es medicina nuclear, nosotros inyectamos el radiofármaco, que es radioactivo, al paciente, y el que va a emitir
La radiación es el propio paciente que va a ser detectado por la cámara gamma y va a ser transformado en imágenes. Bien, entonces tenemos que esto sería que en la radiología es imágenes por transmisión, en cambio en el centellograma y en el PET son imágenes por emisión. El propio paciente emite lo que son las radiaciones. Otra de las diferencias es que vamos a interpretar en lo que es radiografía y tomografía convencional diferentes densidades, los cuales van a conformar los diferentes órganos y nosotros los vamos a ver y poder objetivar con las lesiones. En cambio, en lo que es centellografía planar y PET, lo que vamos a ver es diferencia de metabolismo. O sea, si estamos viendo alguna lesión, nosotros lo que vamos a ver es si esta lesión capta, o sea, se adueña de lo que es el radiofármaco y si está metabólicamente activa. Por ejemplo, en un PET se utiliza FDG, que está ligado a lo que es glucosa, ¿no? Entonces, si hay una lesión que está metabólicamente activa y capta mucha glucosa, nosotros la vamos a ver brillante. La vamos a ver que capta muchísimo. En cambio, si es una lesión que no está metabólicamente activa, no vamos a ver diferencia. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de un centellograma óseo que utiliza tecnesio 99 y MDP, en el que podemos ver dos centellogramas a la izquierda. En la imagen A vemos un centellograma normal, esta es la captación normal de los huesos. Hay sitios de hipercaptación, como por ejemplo lo que es las rodillas. Estos son cambios artrodegenerativos. En cambio, en la imagen B es una imagen totalmente patológica en la que el paciente tiene diferentes metástasis óseas, las cuales son hipercaptantes. En el caso de la imagen que está a la derecha, estamos viendo una lesión hipercaptante en lo que es el hueso ilíaco. El resto del esqueleto está totalmente normal. Acá tenemos un ejemplo de un centellograma renal, el cual utiliza tecnesio 99 y DMSA, en el cual podemos objetivar la captación del radiofármaco por parte de los riñones. Tenemos acá a la derecha un ejemplo de un centellograma normal, en cambio en la izquierda tenemos un centellograma renal patológico con el riñón izquierdo que solamente capta la sustancia de su polo inferior y el resto del parénquima no está activo. Por ende, no está funcionando bien. O sea, aparte de morfología, podemos ver lo que es función renal. Acá tenemos un ejemplo de una cisternografía isotópica en la cual la sustancia radionuclear se inyecta con una punción lumbar y nosotros esperamos a que suba el radionucleido, suba hacia el encéfalo y nos demarque bien lo que son las cavidades ventriculares. Esto se utiliza mucho para ver las hidrocefalias normotensivas o síndrome de Hawking-Adams. Acá tenemos, por ejemplo, otro de los usos, que es detección del ganglio centinela, ya sean cánceres de mama, de cervix, melanomas, donde se utiliza tecnesio 99 y nanocoloide, que se inyecta, en este caso es para cáncer cervix, se inyecta en el cuello uterino y luego de un periodo de más o menos 30 minutos a una hora, se puede ver que marca ganglios regionales hipermetabólicos. Bien, y acá tenemos un ejemplo de un PET-CT en el que podemos ver cómo las imágenes morfológicas luego se fusionan con las imágenes metabólicas. Este es un paciente que tiene metástasis ósea, fíjense cómo capta el hueso, o sea, una hipercaptación muy intensa, y acá lo podemos ver en lo que es la tomografía, que son lesiones osteolíticas. Por ejemplo, acá en el mediastino hay varios ganglios que están captando muchísimo en lo que es las imágenes fusionadas. Bien,
Las modalidades diagnósticas en el servicio de medicina nuclear son la gammagrafía, la tomografía de fotón único o SPECT, o sea que son imágenes que se funcionan con la tomografía, el SPECT-CT, y la tomografía por emisión de positrones, y también la radioterapia metabólica. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho en el tratamiento del cáncer de tiroides, en el que se le da yodo radioactivo al paciente y con eso puede curar la enfermedad. Estas son las diferentes aplicaciones de la medicina nuclear, que son muy variadas, yo puse algunas nada más, pero hay muchas más, y podemos tener como ejemplo análisis de la función renal, estudio de la función y flujo cardíaco, estudio pulmonares con alteraciones de la ventilación-perfusión, detecciones de ganglios centinelas, linfografías, estudio de la función tiroidea, estudio óseo, de fracturas, infecciones, artritis o metástasis, estudio de extensión y recidivas de tumores, como en el PET. En el Parkinson se utiliza el SPECT-TC con tecnesio 99 y Trodat. También para estudiar sangrados ocultos, cuando no lo podemos detectar por ninguna otra metodología. Para la localización de infecciones y para el tratamiento del cáncer de tiroides. Tiene muchas más aplicaciones, estas son las más habituales, digamos. Bueno, después tenemos lo que es la radiología intervencionista. Actualmente, lo que es las nuevas tecnologías permiten que los procedimientos intervencionistas percutáneos sean mucho menos invasivos de lo que es la cirugía convencional. Pero los pacientes que son sometidos a estos procedimientos también corren riesgo de sufrir alguna complicación. Entonces hay necesidad de que haya una indicación adecuada del procedimiento y preparación de la técnica y también preparación del paciente previo a la intervención. Y siempre hay que tener en cuenta lo que es el riesgo-beneficio de cada paciente. ¿Qué tenemos? En la evaluación previa del paciente vamos a evaluar los antecedentes médicos como comorbilidades, enfermedades agudas, alergias, hábitos, medicaciones habituales. En la anamnesis vamos a ver la información directa dada por el paciente acerca del episodio actual, incluyendo el síntoma principal y los acompañantes. Y el laboratorio con tipos de coagulación, los cuales tienen que ser normales. ¿Por qué? Por riesgo de sangrado. ¿Qué contraindicaciones tiene la radiología intervencionista? Vamos a encontrar como contraindicación principal la falta de acceso adecuado. Ahí está. Los procedimientos percutáneos precisan siempre de la realización previa de un estudio de imagen, como radiología simple, ecografía, tomografía o resonancia, antes de realizar el procedimiento. ¿Por qué? Esto es para descartar la presencia de estructuras anatómicas importantes en el trayecto de la función, ver si hay colecciones líquidas, como ascitis o derrames pleurales, y también en el momento de programar la intervención para evaluar los accesos alternativos, disminuyendo el riesgo de hemorragia que puede surgir al punzar en un territorio que no sea el adecuado. Otra de las complicaciones son las relacionadas con el contraste. Algunos de los estudios de imagen obligan a que se use material de contraste y las contraindicaciones serían la alergia y la nefropatía. Otra de las contraindicaciones son trastornos de la coagulación y trombocitopenia, lo que pone al paciente en riesgo de hemorragia. Otra de las contraindicaciones también es la sepsis, que generalmente es una contraindicación para un procedimiento intervencionista, a menos que este procedimiento esté dirigido a la resolución de la causa de la sepsis, como por ejemplo el drenaje biliar en una colangitis o en un absceso. ¿Qué complicaciones puede tener el paciente? Puede tener reacción alérgica, insuficiencia respiratoria, lo cual obliga a la intubación del paciente, complicaciones cardiovasculares que pueden requerir el uso de catecolaminas, shock que puede objetivarse por una taquicardia que esté asociada a hipotensión y puede estar causada por complicaciones cardiovasculares o reacciones alérgicas, reacción vagal, dolor, trombosis, hemorragias que pueden ser inmediatas o tardías,
Derivadas del acceso también puede ser neumotórax, perforación de órganos sólidos huecos, fístulas vasculares, y la mayoría de estas lesiones suelen ser autolimitadas, pero requieren su control. Otra de las complicaciones que puede haber son las infecciones, nefropatía por medio de contraste y las relacionadas con los catéteres o drenajes percutáneos que pueden dar lugar a un mal funcionamiento de los mismos, como la información de incrustaciones, acodaduras del catéter, pérdidas accidentales del catéter, etc. Bien, acá tenemos imágenes con ejemplos de punciones. Esto es para una punción bajo guía ecográfica, donde podemos ver bien la aguja y la lesión que se está punzando. Otro ejemplo, tenemos una masa que compromete a la costilla y cuando vemos a la tomografía vemos que aparte de comprometer la parte ósea tiene un componente de partes blandas y esta es la aguja que se está usando para la punción. Otro ejemplo de una punción en el tórax de una masa en el mediastino posterior. Acá podemos ver la aguja que se está utilizando y esta es la imagen previa. Siempre hay que tener la imagen previa para poder punzar bien la lesión. Y acá tenemos un ejemplo de una colocación de drenaje bajo guía tomográfica. Y bueno, por hoy esto es todo. Nos vemos en la próxima clase. Bienvenidos y gracias.